Es decir, que él también lo vio. Pero claro, él no, yo no le dijera, digo, no, eso son cosas de toda imaginación. Y yo lo vi igual que el niño. Hace tiempo, era unos 20 años por ahí, más o menos, 18 o 20 años, eh, me gustaba mucho ir al Cerro de los Mártires, aquí, lo que es el cerro. Y entonces iba con tu madre, con tu tía María, iba también tu primo Mario y tu hermano Freddy. Nos fuimos detrás de la ermita, porque en la ermita hay un tope y después está la zona militar. Entonces, en la zona militar había un camino, subíamos para arriba y entonces en el camino subíamos para arriba estaba como si fuera una caseta militar, pero era una casa, una especie de casa. Pero ya no estaba en servicio, estaban las puertas abiertas, pero no estaba en servicio. Y conciencia mía, porque esa es zona militar, nos metimos allí, tuvimos la cuesta y nos metimos allí. Entonces era el tiempo de este mes de octubre, noviembre, sería un sábado, un domingo, y hacíamos esas aventuras. Total, que entramos en la casa y en la casa tenía unas habitaciones, como si fuera una especie de salón donde se reunían los militares o algo. Total, que en ese salón estábamos allí y había varias, pero había, lo que me extrañó es que había como si fuera una especie de pozo o de aljibe dentro de una estancia que estaba pegado al salón. Estaba el salón y a la derecha había un pasillo y había esa especie de pozo o de aljibe, pero cerrado. Por eso yo a los niños, tanto a Mario como a Freddy, le dije no acercarse por cualquier cosa, pero estaba cerrado. Entonces, estuvimos allí dando vueltas, tu madre y María dando vueltas allí, a ver lo que era, investigando cosas extrañas. Y entonces me dio por mirar a mi sobrino, a tu primo Mario, tendría el niño unos 10 años, por ahí, 8 o 10 años tenía. Y tu hermano estaba delante, él estaba detrás, él se quedó el último al lado del aljibe ese, o del pozo. Y entonces vi claramente lo que estaba, bueno, se vio claramente, yo lo vi, y el niño que tenía 4 años, Freddy, miró y salió corriendo. Yo miré para allá cuando salió el niño corriendo y vi que estaba detrás de tu primo Mario. Se suele decir que fue como un arquetipo, como ese hombre con chistera enormemente alto, con un sombrero de chistera, o más bien un sombrero de chistera como si fuera un antiguo polichinela. ¿Sabes qué son los polichinelas? Esos duendes que tenían unos cascabeles en la cabeza, como si fuera un gorro de cascabeles, queriendo abarcar a Mario. Entonces yo me digo, Mario, corre, vente. Y el niño chico miró para atrás y dice, Mario, ¿qué te pasa? Digo, vámonos ya, que ya es muy tarde, vámonos. No le quise decir nada. Y el niño miró para atrás, Freddy miró y dijo, y se asustó. Es decir, que el niño lo vio lo mismo que yo, pero nos salimos corriendo. Entonces salimos corriendo de allí, bajamos lo que era la cuesta. María, Gloria, vámonos. Vámonos ya porque se va a oscurecer, vámonos. Bajamos la cuesta y cuando llegué a casa, al cabo de la hora por ahí, bajamos, dimos una vuelta por allí por el cerro, ya estaba oscureciendo, claro. Y entonces al bajar y fuimos a casa, le pregunté a tu hermano, a Freddy, digo, ¿tú por qué te asustaste? ¿Por qué te has asustado? Y me dice, papá, es que estaba detrás del Mario y era grande. Es decir, que él también lo vio. Pero claro, yo no le dijera, digo, no, eso son cosas de toda imaginación. Y yo lo vi igual que el niño. ¿Y ese arquetipo qué puede significar? Eso suele ser, también se ha visto, lo ha visto mucha gente de ese tipo, pero no solamente aquí en San Fernando, en Andalucía, es mundial. Es una especie de un hombre muy alto, muy alto, estilo del siglo XIX, más o menos XVIII, con esa chistera. Yo lo vi, en verdad, enormemente. Era una sombra que no lo vi las facciones de la cara. Pero normalmente se ven sin facciones. Te ves como es la sombra de esa persona altísima, de 2 metros y algo, con un sombrero de copa, o con algo en la cabeza que imita
a ese payaso polichinela antiguo del siglo XVIII, con los cascabeles que al mover la cabeza se movían los cascabeles y sonaban. Pero eso se ve en muchos sitios. ¿Y crees que, qué crees que puede significar? ¿Tienes alguna idea? Eso es algo de las psiques mundiales, es que se ve en todo Estados Unidos, en México, en Francia, en España, eso se ve por todos lados. ¿Crees que es algo psicológico o no? ¿Algo externo o algo interno del humano? No, es algo que está ahí y causa miedo observar, porque no es solamente del típico como te digo, de España, eso que se ha visto muchas veces, sino se ha visto en varios tipos en varios continentes, en América, en Europa y parte de Asia, pero se ve mucho en Italia, también se ha visto mucho esa zona, ese hombre que siempre está entre la oscuridad y la claridad, que aparece y causa horror. Y no es para menos, ¿no? Porque En la película Mothman, que por cierto es de... no recuerdo el nombre. En la película Mothman, en el año 1966, en diciembre, en Estados Unidos, no sé qué ciudad, eran las fiestas navideñas y la gente fueron a comprar... Una película, estamos hablando de una película. Estamos viendo una película, vale. No, pero eso pasó en realidad. Ah, vale. La película está basada en ese hecho real que sucedió en diciembre del 66. Vale. Cuando un puente se vino abajo y murieron un montón de personas. Por cierto, algo técnico, como se suele decir, que se veían los regalos, que venían de comprar regalos para las Navidades, flotando en ese río. Y me refiero a eso porque se apareció ese ser a varias personas antes de que sucediera eso. En la película sale reflejado. La gente dijo que había visto esa figura antes de que pasara el desastre, ¿no? Días antes, una semana antes. Una figura gafe, ¿no? Un poco. Es algo que causa algo malo. No es bueno. Sale, pero me refiero yo que la película Mothman, en la película Mothman lo refleja también como si fuera una especie de insecto gigante. Gigante, me refiero a 2 metros y algo. Pero el insecto y ese ser o esa cosa tienen mucha relación, más o menos es lo mismo. Y nunca trae algo bueno, trae cosas que, desgracia. En San Fernando hay sitios que tienen como mucha leyenda alrededor. Tenemos, por ejemplo, la Casa de la Cruz Roja. Sí, hombre, claro. Que dicen que es de los lugares más encantados. Sí. ¿Tienes conocimiento de algo que allí sucediera? No, en la Casa de la Cruz Roja es una edificación del principio del siglo XIX, que está ahí. Tenía antes, era como si fuera la casa de los grandes señores de aquí de la isla, de gente militar y eso. Después vino a menos y se convirtió en una especie de patio de vecinos. Vivía la gente ahí hasta mediados, hasta 1970 y tantos, 60 o 70. Que ya la gente se fueron de ese edificio. El edificio tenía... La Cruz Roja lo cogió, la banda municipal, y entonces eso estuvo hasta el año 1980 más o menos. Ahí, ya como estaba el edificio casi en ruinas, pues lo cerraron. La familia heredera de ese edificio no se podía hacer cargo porque valía mucho dinero, valía bastante, entonces dijeron que lo cogiera lo que fuera el ayuntamiento. El ayuntamiento lo cogió y a principios del siglo XXI, este año 2000, 2001 más o menos, entonces decidieron que iban a hacer allí un hotel. Pero, por lo visto, ahí está cerrado y siempre dice que se ve cosas porque el edificio es muy especial porque tiene el edificio con una fachada que da a la calle Real, otra que da a la calle Escaño que está detrás y la otra fachada, una da a lo que es la capitanía de San Fernando. Pero hay una especie de terraza cercana ahí que, según decían los militares que estaban destinados, porque yo tuve contacto con militares que estaban destinados allí en capitanía, decían que allí se veía cosas extrañas. Pero eso son habladurías, eso yo no lo puedo certificar. Y desde ahí está cerrado. Está abandonado.
Está abandonado, claro. El Manolo, tu hermano Manolo estuvo trabajando también de guardia de seguridad en una... En la fábrica de San Carlos de San Fernando, y allí en la fábrica de San Carlos también tenía sus cosas. Esa fábrica de San Carlos que se inauguró, por cierto, en 1915, lo inauguró Alfonso XIII para darle un apogeo a lo que era la isla y a Cádiz, a Puerto Real, dándole fuerza militarmente donde se hacían cosas militares, por ejemplo, tanto piezas para los barcos como todo. Y eso también, en el año, por cierto, sería el año 1990 y tanto, empezó ya a decaer, se cerró la fábrica y entonces ahí se quedó ahí abandonado. Y ahí también se decían que había cosas raras. Más, y yo estuve allí, por cierto, trabajando en el edificio donde estaban las oficinas. No donde estaban las naves, sino el edificio de las oficinas, un edificio de principios del siglo XX, y era un poquito extraño, ¿sí? Pero yo allí no vi nada. Él decía que sí, que vio cosas, pero no se puede. Otro edificio famoso en San Fernando, que también es del siglo XVIII, el famoso Patio Cambiaso, donde eran varias casas particulares, pero ya en el siglo, cuando el asedio de las tropas napoleónicas aquí a la isla de León y a Cádiz, lo cogieron los militares para alojar lo que era la tropa, porque el edificio era enorme. Y ahí también se dieron casos, después de que pasaran todo lo que fue la Guerra de la Independencia, según parece, porque allí vivían familiares míos, y me contaban que allí había muchas cosas, antes de la nueva construcción que se hizo ahora, porque ahora se ha remodelado el edificio, que está en la calle Real, cerca de lo que es la Ardila. Entonces ahí, antes de remodelar el edificio, había unos túneles por abajo que conectaban con unos túneles que vivía gente, se metía como en una especie de unas cuevas. Había unas cuevas y a raíz de esas cuevas, detrás de ese edificio, se dan casos siempre de cosas, porque hacían como brujería, cosas extrañas. Y en el siglo XVIII se construyó ese edificio, como te digo, y en el siglo, a partir de los 1800, en 1810, fue donde se alojaron las tropas, lo que era la infantería, las tropas común, porque era enorme. Después, ya cuando pasó todo el asedio de Cádiz, el edificio vino abajo, como siempre, se hizo patios de vecinos, y ahí pasaban muchas cosas también. Cosas, decía, las antiguas de San Fernando, una palabra muy bonita que me gusta mucho, eran asombros. Eran asombros. Y esa cosa de asombro, porque me lo contaba mi abuela, allí se veían muchos asombros. Mi abuela, como sabes, tu bisabuela era del siglo XIX y era una niña en aquel tiempo, y mi otra abuela vivió allí, donde nació mi padre. Se veían muchos asombros. Decían asombros. En decir fantasmas, aquí le decían asombros. Lo creo que es en San Fernando. La abuela Gloria nació en 1917. Y entonces ella se fue, tenía familia en Cádiz, y se fue a pasar una temporada allí a Cádiz, en casa de su prima y eso, en el tiempo de carnaval. Me voy a referir al año 1932, 1933, más o menos eso. De esa casa que tú no te acordarás mucho de ella, pero ella era muy meticulosa contando detalles de cada casa. Era una casa que era en San Juan de Dios, en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz. Una de las casas, toda que en la plaza de San Juan de Dios está lo que es el ayuntamiento, y hay el arco de toda la plaza. Pues una de las casas que estaba pegada allí a San Juan de Dios era una de las casas donde ella vivía, la familia de ella. Y entonces ella estaba con las primas, porque pensando, me preguntaba, mañana al carnaval vamos a ir para allá, para acá, ¿te vas a disfrazar? Y uno decía, sí, me voy a disfrazar, no sé cuánto. Y dice que a eso, una noche de las noches anteriores a lo que era el carnaval, que era en febrero, en el tiempo, bueno, como ahora, después del tiempo de Franco lo pusieron
En mayo. En mayo. En mayo. Y entonces él decía, y entonces estaba allí y le decía a las primas, aquí pasan cosas muy raras, Gloria, porque aquí pasan cosas raras. Y decía ella, no pasa usted, que me da mucho miedo, porque era muy exagerado hablando. Y dice, sí. Dice que hermano, hablando de cosas de carnaval, dice que no estaba hablando de cosas de cosas extrañas, de parapsicología, yo estaba hablando de cosas del carnaval. Vieron, por cierto, ella estaba en un dormitorio y vieron pasar por un pasillo que era muy largo a ese set, a ese arquetipo de persona muy alta con cistera, pero lo que no vieron al hombre, vieron lo que era en las sombras y se pusieron a gritar, gritando porque vieron a eso. Total, que se quedó así la cosa y luego, pero a la noche siguiente de ver eso, ella estaba con sus primas y de momento se sintieron en la casa como un temblor enorme. Y entonces toda esa pues, era un patio de vecinos, toda esa ala se vino abajo. Se salvaron las niñas, porque eran las niñas de 14 y 15 años, de milagro, tanto la familia, y no hay cuenta de que muriera nadie. Pero los bomberos la sacaron de allí, los bomberos de aquel tiempo, los años 70 de Cádiz, la sacaron de allí en cuerda y la bajaron a todas a la plaza de San Juan de Dios. Me refiero a la referencia de que ese tipo, esa cosa, nunca trae cosas buenas, siempre trae cosas malas. Él lo contaba a Gloria, me lo contó a mí. Yo hacía el contacto con Gloria, era increíble. Uno de los últimos casos que te puedo contar, que me lo contaba mi abuela, porque mi abuela era un papagayo, peor que yo, ya que yo usarlo, con mi abuela se más. Y como ella vivía con nosotros siempre, me contó un caso que se lo contó su madre cuando ella era pequeña, allí en la callejuela, aquí en San Fernando, estoy diciendo de 1880, 1890, antes de nacer mi abuela. Y entonces su madre, Ana, le contaba que un día su madre, la abuela de mi abuela, mi tatarabuela, estaba allí en la casa, en el patio de vecinos, que era en la calle del Carmen, casi abajo del todo, a mano derecha, la calle Santa Gertrudis, se llama. Y había allí un patio de vecinos donde vivían ella, donde nació, por cierto, mi abuela. Cerca de la casa de Camarón, ¿no? De la isla. Sí, lo que es la casa de Camarón, que nació abajo, pues un poquito más hacia arriba, a mano de la calle Santa Gertrudis. Y allí decía que mi tatarabuela se llamaba Eduarda. Nombre extraño, sí, pero era la mujer, le puso Eduarda y ahí se quedó. Total, que esa mujer estaba un día tendiendo la ropa. Te estoy hablando del año 1890 por ahí. Esa pues tendría en aquel tiempo unos 50 años por ahí. Y dice que le contaba a su hija que de momento apareció una mujer vestida antigua, muy antigua, y le llamó, Eduarda, ven. Y dice que ella se asustó tanto que tiró la ropa y se fue corriendo para abajo y se lo dijo a la hija. A mi bisabuela, que era Ana, y mi bisabuela se lo contó a mi abuela Lola. Pero ella, date cuenta que en el año 1890 lo veían muy antiguo, ¿sabes Dios? Una mujer, una señora del siglo XVIII, XVII. Porque el barrio porque la callejuela de San Fernando es un barrio que se construyó al lado de la iglesia del Carmen en el siglo XVII, sí, más o menos, 17 a finales.